Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, versículo 36, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios mío, Padre Celestial, te pido por favor que tengas misericordia de mí y que puedas en esta mañana dirigir este vaso de barro, este vaso torpe, este vaso muchas veces incapaz por sus propias fuerzas de hacer algo. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que me ayudes, Espíritu Santo. Dependo absolutamente de ti para poder, Señor, llevar este mensaje al corazón de todos los que están presentes, o a los oídos de todos los que están presentes. Te pido a ti que seas tú el que coloques este mensaje, esta palabra, la esencia, las perlas que están aquí guardadas, Señor, puestas en el corazón de cada uno de los oyentes en este recinto. Reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti para poder, Señor, tener iluminación en nuestro entendimiento de tu palabra en este día, y que al final todos de este lugar, Señor, podamos salir entendidos, dispuestos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es La humildad de Jesús. La humildad de Jesús, y está basada en Marcos 9, del 30 al 37. Todo este pasaje, hermanos, gira en torno al tema de la humildad. Es decir, en la virtud de ser no el primero, sino en la virtud de querer ser los últimos. De eso se trata este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Y si hay algo, hermanos, si hay algo que es extraño para los oídos de los hombres en este tiempo, es que ser el último es algo que no le gusta a muchos. Ese título pareciera ser ofensivo para la cultura en la que vivimos, porque todos quieren ser el primero, quieren ser el número uno. La verdad es que la humildad, hermanos, no se ve como una virtud, algo apetecible ante los ojos de nuestra cultura en este tiempo. Se podría decir que la humildad es ajena al ADN caído del hombre. La humildad es ajena al corazón humano, debido a que cada corazón humano caído es un adorador implacable de sí mismo. Es la naturaleza del hombre ser dominado por el orgullo. Esa es la naturaleza verdadera de todos nosotros. La verdad es que nadie carece de autoestima. La verdad es que en realidad nadie tiene baja autoestima. Es simplemente otra forma de manipular para echarle gasolina al fuego que arde dentro de ellos, para victimizarse y querer ser cada vez más el centro de su propio universo. Esa es la verdad. El hombre, hermanos, es pecador desde su nacimiento, y en su condición caída siempre querrá ser el centro de todo. Esa es la verdad. Es algo ajeno a la vida humana hablar de ser humildes. Hablar de comportarse como Cristo, hablarse de querer ser el último, es algo que no es negocio en este tiempo, porque todos queremos ser los primeros, todos queremos ser vistos, todos queremos que se nos ponga, que se nos quite, que se nos trate, que se nos dé un lugar de preeminencia donde nos sintamos cómodos, donde puedan cumplir las satisfacciones egoístas que todos llevamos dentro. Pero necesitamos aprender acerca de la humildad. Aprender a ser humildes siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es esencialmente encontrar la base fundamental de lo que significa ser cristiano.
¿Qué significa ser cristiano verdaderamente? Ser una persona completamente humilde, ser una persona pobre en espíritu. Cuando Jesucristo refiere estas palabras en el monte de las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos, porque ellos recibirán la vida eterna. Jesucristo se está refiriendo a personas pobres en espíritu, como aquellas que han entendido que están en una bancarrota espiritual. Es decir, personas que han entendido, que han mirado hacia sí mismos y se han dado cuenta de que están completamente atados de manos y de pies para poder hallar salvación. Ser humilde, ser pobre en espíritu, es reconocer que a través de nuestras propias obras, tengamos lo que tengamos, hayamos logrado lo que hayamos logrado, sencillamente no podemos hallar salvación por lo que nosotros podamos hacer. Y si vemos, amados hermanos, lastimosamente esto es algo que cuesta muchísimo para el corazón de los seres humanos en este tiempo. Porque si usted le pregunta al ser humano, a cualquier persona allá afuera en la calle, acerca de la salvación, acerca de que si cree en Dios, para él está bien delante de Dios, para él es un santo, para él es un hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Lastimosamente ese es el concepto errado que tenemos en la actualidad en esta sociedad. La verdad es que necesitamos aprender humildad, que se nos siente, hermanos, en una silla, que se nos siente en una silla y se nos enseñe verdaderamente humildad. Y hay varias maneras en las que el Señor ha considerado enseñarnos el tema de dicha humildad. Una de ellas es por principio de precepto, es decir, por mandato. Dios nos dice en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento, y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, acerca de que seamos humildes, de que practiquemos la humildad, de que la humildad no es algo pasajero, no es una calcomanía o una uniforme que yo me coloco y me lo quito cuando yo quiero, que me lo pongo cuando me conviene, cuando quiero que la gente vea mi falsa humildad. No, la humildad es algo que debemos portar en todo momento, en cada instante, sin importar quién nos esté mirando. Entonces decimos que el Señor enseña a sus discípulos y nos enseña en este día a nosotros el tema de ser humildes por mandato, por preceptos. Pero también lo veremos en este pasaje cómo nuestro Señor instruye acerca del tema de la humildad, no solamente ordenando a sus discípulos, sino que también Él da un ejemplo categórico y flagrante acerca de lo que es la humildad. Otra forma de enseñar el Señor Jesús es con el ejemplo, para mostrar a sus discípulos y aún a nosotros lo que hace la humildad de nuestros corazones. Y por eso Él mismo agarró sin pensarlo mucho, se puso allí delante de sus discípulos, se sujetó una toalla, por decirlo de alguna manera, a su cintura y comenzó a lavar los pies de ellos. Y luego le dijo: esto que yo hice con ustedes, ahora ustedes lo tendrán que hacer entre ustedes mismos. Por esa razón vemos, hermanos, que no hay otro mayor ejemplo para nosotros en la palabra y aún fuera de la palabra que no sea nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la humildad y en cuanto a todas las cosas. Ahora, estos discípulos necesitaban aprender humildad, tal como lo necesitamos todos nosotros. Todos los que estamos hoy aquí necesitamos aprender humildad, hermanos. La necesitamos, todos lo necesitamos. Aunque somos creyentes, todavía tenemos un orgullo residual que busca exaltarnos a nosotros mismos y luchamos contra eso todos los días. La verdad, hermanos, es que todos nosotros tenemos un fariseo en recuperación dentro de nosotros, que todos los días intenta levantarse, que todos los días busca mirar a los demás por encima del hombro, que todos los días busca sentir como un fresquito y decir: ay, pero yo le doy gracias a Dios porque yo no estoy tan mal como el hermanito tal. Yo le doy gracias a Dios porque yo no estoy tal como aquella persona. Porque siempre, hermanos, por la vida nosotros andamos buscando con quién compararnos. Andamos por la vida buscando a ver quién es menor que nosotros, como para sentir un fresquito y decir: bueno, gloria a Dios, ya yo no estoy tan mal como aquella persona. Esa es la verdad de todos nosotros. Necesitamos aprender verdadera humildad. Los discípulos necesitaban esta lección porque estaban luchando contra el orgullo humano.
Ellos la necesitaban porque tenían una especie de triunfalismo mesiánico y esperaban que el Mesías entrara en su gloria en cualquier momento. Y por supuesto, si Jesús entraba en gloria, ¿quiénes iban a entrar detrás de él juntamente con el Señor Jesús? ¿Quiénes? Los discípulos, los primeros, los que estaban allí más allegados. Ellos estaban entusiasmados con la gloria que proviene del reconocimiento de las masas. Hermanos, para ninguno de nosotros es un secreto que a Jesús lo perseguía ¿quién? Lo perseguían las masas, la gente, las multitudes. Y eso, para el corazón caído de los discípulos, era algo que prometía muchísimo. Por lo menos no quedo de alcalde, pero aquí me pego como concejal. Esto es lo que estos hombres de alguna manera estaban viendo. Ellos no estaban viendo la verdadera gloria de Jesucristo, sino que estaban viendo a un Jesús humano que se perpetuara con ellos por el resto de sus días, humanamente hablando. Y eso lo vimos las semanas anteriores cuando Pedro quiso prohibir, quiso evitar, quiso reprender, reconvenir al Señor Jesucristo para que no fuera ¿a dónde? A la cruz. Vamos a hacer unas enramadas, vamos a acomodarnos aquí porque la cosa está buena. Eso que tú vayas a la cruz no nos conviene a nosotros, porque tu ida a la cruz garantiza nuestra persecución y eso no lo queremos. Entonces nosotros necesitamos entender que la humildad no es algo opcional en la vida de nosotros como creyentes. Ellos estaban entusiasmados con la exaltación, por lo que su triunfalismo necesitaba ser derribado unos cuantos niveles abajo. Además, tenían algunos ejemplos terribles de cómo se ve la espiritualidad con los que ellos habían crecido, con los que se habían criado. Ellos habían visto durante toda su infancia, durante toda su etapa adulta, ellos habían visto un mal ejemplo acerca de lo que es la espiritualidad. Ese mal ejemplo era el judaísmo, y los rasgos dominantes del judaísmo eran esencialmente el orgullo espiritual en todas las formas imaginables. Prácticamente los líderes espirituales de su nación eran hombres que llamaban la atención sobre su espiritualidad por medios artificiales y exteriores y se exaltaban a ellos mismos por encima de la gente. Ese había sido el ejemplo que los discípulos de Jesús habían visto toda su vida. Llevaban grandes borlas, es decir, esos flecos que se colocaban en sus batas, grandes borlas en sus túnicas, como símbolo de una supuesta espiritualidad, como si fueran algún tipo de testimonio que agradara a Dios. Esa es la verdad del ejemplo que los discípulos de Jesús llegaron a ver durante toda su vida. ¿Qué hacían estos líderes religiosos de Israel? También iban al templo para dar dinero y queriendo asegurarse de que todos vieran hacerlo, tenían una trompeta la cual tocaban para llamar la atención de la gente sobre sus donaciones. Pero cuando querían parecer humillados para mostrar la agudeza de su espiritualidad, ¿cómo querían demostrar esa espiritualidad? Humillándose. ¿Cómo lo hacían? Ayunando y orando. Pero ¿qué hacían ellos? Arrojaban cenizas sobre sus cabezas y se sentaban en lugares públicos cuando querían que la gente supiera cuán diligentes eran en la oración. Oraban en público, en voz alta, oraciones largas, se paraban en la esquina y repetían oraciones interminables. Estos, hermanos, eran los modelos espirituales que los discípulos de Jesús habían tenido. Y todos sabemos que esos líderes espirituales, los que estaban en la palestra, en la cúpula religiosa, quienes eran nada más y nada menos que los famosos fariseos. Y ese fariseísmo de alguna manera se había apoderado del corazón de los discípulos de Jesús. Ellos tenían un concepto totalmente errado. Tristemente, los 12 habían quedado atrapados en el triunfalismo de ser seguidores del Mesías y que ellos habían sido elegidos. Eso elevó su orgullo y se les hizo difícil, muy difícil, el tema de la humildad. Así que ellos necesitaban urgentemente esta lección que el Señor Jesús les está dando aquí entre los versículos 30 al 37. Con urgencia lo necesitaban. Cada vez que el Señor tocaba el tema del sufrimiento, cada vez que el Señor tocaba el tema de la muerte, el tema de llevar la cruz, el tema de la abnegación, ¿qué hacían ellos? Inmediatamente lo descartaban. Era simplemente extraño para ellos. Era un idioma, ese idioma de que Jesús fuera a la cruz a morir. Ese idioma de que Jesús fuera humilde, siendo el Mesías.
era para ellos un idioma totalmente extraño. Era para ellos un lenguaje, un idioma extranjero que no sabían interpretar. Así que aquí viene la lección de humildad y comienza, queridos hermanos, donde tiene que comenzar. Y es nada más y nada menos que con un recordatorio de la cruz venidera. De la cruz venidera. Porque esa cruz, hermanos, llevar esa cruz, ir a esa cruz, someterse a esa cruz, rebajarse a esa cruz, cargar, señores, la maldición del pecado de toda la humanidad e ir a esa cruz, era la mayor expresión de humildad que Jesucristo podía hacer por todos nosotros. Y entonces llegamos al versículo 30. Lea conmigo: habiendo salido de allí, caminando por Galilea, ¿qué dice? Y no quería que nadie lo supiese. El Señor está aquí, hermanos, instruyendo de manera particular a los discípulos. Él los está aislando de la multitud. Él los está sacando de la multitud. Él se está enfocando en estas últimas semanas que le quedan de su ministerio, en formarlos, en hablarles, en prepararlos para lo que inevitablemente iba a suceder. La expresión "no quería que nadie lo supiese" se refiere a que Jesús seguía buscando privacidad para poder preparar a sus discípulos para la muerte que él iba a padecer. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esta es la segunda vez en que vemos que el Señor Jesucristo pronuncia o les asegura o les anuncia a sus discípulos acerca de su muerte. Y es un contraste total que los discípulos no podían asimilar de ninguna manera. En esta segunda vez, Jesús vuelve a advertir que será entregado en manos de ¿quiénes? ¿En manos de quiénes? En manos de los hombres, y estos lo matarán. Pero cada vez que Jesús les dice esto, ellos responden de una forma completamente inadecuada. Esto chocaba con la mente finita de los discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús acepte que es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al mismo tiempo diga que tiene que padecer y morir? Eso no parece tener ningún sentido. Ellos querían y veían al Mesías como un gobernante supremo que se iba a perpetuar humanamente en ese lugar. Y ellos querían estar allí pegados con ellos. Ellos no aceptaban de que Jesús fuera a morir en la cruz. Ellos no pueden procesar esto. Ellos no podían asimilar esto. Ellos no pueden manejar eso, no pueden comprenderlo. Pero recordemos, hermanos, en 1 Corintios 1:23, Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y para los judíos ciertamente que es tropezadero. Es decir, que este tropiezo que los discípulos tenían en sus mentes, este tropiezo que los fariseos y los escribas vemos repetidamente persiguiendo al Señor Jesús, donde no entendían, eso nos enseña de que Jesús venía a ser ese tropezadero, porque la falta de entendimiento de ellos lo iba a llevar a ver al Señor Jesús como algo que no les permitiría seguir con sus vidas religiosas, con sus mentes finitas y con sus comportamientos limitados. Pero en este pasaje Jesús afirma su pronta muerte, que es la mayor ilustración de la humildad. Hermanos, aquí vemos un ejemplo de su propio vaciamiento, de su propia humillación. Vemos que Jesús usa el término ¿hijo de qué? ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice él? Usa el término hijo de hombre. Para entender esto, hermanos, necesitamos ir a Daniel capítulo 7. Daniel es el cuarto profeta mayor del Antiguo Testamento. Daniel 7, del versículo 1 al 13. Allí Daniel habla de ciertos gobiernos o reinos liderizados por seres humanos, los cuales eran corruptos, a los cuales Daniel los ve como bestias irracionales. Pero en el versículo 13, Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido.
sabemos que este es el Señor Jesucristo. Ahora es interesante que todos los otros reinos son comparados con bestias salvajes. Y la razón parece ser, hermanos, la razón parece es que esto es para señalar la naturaleza pecaminosa, violenta y muchas veces irracional de los gobiernos humanos. Pero este rey del versículo 13 es un hijo del hombre. Este monarca del versículo 13 es un ser racional que recibe su autoridad directamente de Dios. Es un hijo del hombre que viene a establecer un reino de justicia y de paz. Un reino que nunca será destruido. Y en la época de Jesús todos los rabinos interpretaban ese texto de Daniel como una referencia hacia el Mesías. Pero ellos no habían entendido todavía este monarca que viene con la autoridad del cielo y que es completamente distinto a todos los demás poderes y autoridades de la tierra, porque este es un rey que voluntariamente se hace siervo para salvar a los suyos, muriendo en su lugar. Este, hermanos, es un Mesías que gana perdiendo. Esto es algo de suma importancia en este día para todos los que estamos en este lugar. Todos nosotros necesitamos entender esta verdad. Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores, pero Él tuvo que atravesar. Ciertamente Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, pero Él tuvo que atravesar primero el camino de la humillación antes de llegar al trono de la exaltación. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Él tuvo que atravesar primero el camino, el trayecto de la humillación antes de llegar al trono de la exaltación. Y esto es importante para todos nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, nos enseña que primero es la cruz y luego ¿qué? La gloria. No puede ser al revés. El camino de la humillación precede al camino de la exaltación. Eso lo debemos entender. El camino de la humillación precede al camino de la exaltación. Y Marcos dice, volviendo al texto de Marcos 9, por favor, que los discípulos oyen esto y dice que le tenía miedo. ¿Le tenía miedo a qué? A preguntar. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Muchos eruditos deducen que lo que pasaba era que ellos tenían temor de preguntar porque no querían escuchar la respuesta verdadera que Él les iba a decir. Avancemos al versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, el uso de la expresión sugiere que esta era la casa que Jesús regularmente habitaba cuando estaba en Capernaum. Como lo dijimos en las enseñanzas anteriores, Capernaum se había convertido como en ese territorio donde Él se reunía para hacer toda su planificación, para decidir, ¿verdad?, todo lo que iba a hacer. Se infiere que esta casa posiblemente pertenecía al apóstol Pedro, que dice, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Lo está leyendo? Fue una discusión prolongada. Hermanos, ese trayecto que ellos tuvieron para llegar hasta aquella casa fue un lugar considerablemente retirado. Es decir, fue esa discusión, esa disputa que ellos tuvieron, estos discípulos, mientras que caminaban. Y si vemos, Marcos nos muestra acá que Jesús no estaba cerca de ellos, es decir, Jesús estaba retirado de ellos, por lo que vemos, por la pregunta que Marcos nos permite ver acá, que Jesucristo le hace a los discípulos. Lo que sí es cierto, hermanos, es que fue esa discusión, esa disputa que había entre ellos, fue una discusión prolongada, fue una discusión acalorada. Francamente, hermanos, fue una discusión realmente fea, una discusión desagradable. Se estuvieron molestando durante todo el camino. Fue una discusión vergonzosa y nuestro Señor expone que no querían admitir tal discusión. Ellos no querían reconocerlo. Aquí observamos una lección, hermanos, con relación a la disputa que los discípulos traían en el camino. ¿Qué observamos nosotros aquí en esta discusión? Bueno, aquí tenemos esta lección. El orgullo destruye la unidad. ¿Cómo venían ellos, hermanos? Ellos venían peleando por el bendito tema de quién era el mayor entre ellos. Ellos venían con una disputa, con un pleito, con una cosa, hermanos. Y esto nos enseña que el orgullo, el deseo de protagonismo, destruye la unidad.
El Señor se dirige a ellos y les dice, en otras palabras, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué era esa discusión que ustedes traían en el camino? Hermanos, si no es porque el Señor Jesús no lo supiera. Hemos entendido que cada vez que Jesús pregunta algo no es porque Él necesita información, porque Él es omnisciente y conoce absolutamente todos los pensamientos del hombre, ni siquiera han subido a nuestra boca cuando ya Él las conoce. Él sencillamente quiere escuchar y que ellos se expresen, pero ellos estaban totalmente avergonzados. Sabían que este tipo de actitudes, esa actitud que ellos habían tenido caminando y disputando entre ellos, estaba mal. Eso mostraba que ellos estaban mal. Sabían que esas actitudes eran totalmente pecaminosas. O sea, ustedes son mis discípulos, son mis elegidos, son como una familia. Hemos compartido momentos impresionantes que nunca ustedes hubiesen imaginado. Y ustedes me van a salir con esto. Ustedes van a estar peleando por esta tontería de quién va a ser el primero, de que quién va a ser el reconocido. Como lo vemos en los otros evangelios. Se disputan y pelean por quién se sentará al lado del Señor Jesús. ¿Recuerda eso? Ellos sabían que esa actitud que habían tenido estaba mal. El Señor acababa de hablar de su propia humillación, hermanos. El Señor Jesús les acababa de hablar de que Él se iba a humillar hasta la muerte de cruz, que era necesario que Él fuera a morir por los pecados de los hombres. Él les hablaba de su humillación. Y lo único que ustedes pueden pensar es en su propia exaltación. La verdad, hermanos, es que todos son orgullosos. Todos en ese momento mostraron su condición egoísta. Y el orgullo realmente no se puede contener, hermanos. El orgullo no es algo privado. ¿Sale de dónde? Sale de lo profundo de nuestro ser. El orgullo se concibe en el corazón, pero se manifiesta afuera. El orgullo es crítico, juzga. Es comparativo, se busca comparar con los demás, y ese orgullo era lo que estaba proliferando en el corazón de los discípulos en ese momento. Estaban peleando para ver quién iba, comparándose, quién era mejor. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo es crítico, el orgullo juzga, el orgullo es comparativo, el orgullo menosprecia, degrada, empuja a otros ¿hacia dónde? Hacia abajo, en aras a la autoelevación. Esto, hermanos, es absolutamente destructivo para la unidad. Para la unidad en una familia, para la unidad en un matrimonio, para la unidad en una casa, para la unidad en una congregación, en una iglesia. Nosotros no podemos permitir que el veneno, que la escoria del orgullo se apodere de nuestros corazones, haciéndonos creer cosas que nosotros sencillamente no somos, hermanos. Andamos por la vida creyéndonos mucho con tan poco. No, pero es que tú no estás aquí viviendo en los Estados Unidos donde yo estoy. Es que tú no tienes el iPhone que yo tengo. Es que tú no tienes los seguidores en Instagram que yo tengo. Eso eres tú que vives allí en Latinoamérica. Yo estoy aquí en Europa. Por favor, hermanos, tonterías. Que si tenemos un carro, que si tenemos esto y que si somos mejores que otros, siempre el orgullo nos va a llevar a querer compararnos. Hermanos, sea donde quiera que esté el ser humano, si no tiene a Cristo en su corazón, lastimosamente está perdido, hermano. De nada le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su alma. Esto no se trata de un tema de que te vayas a tal lugar. Hermanos, donde quiera que estemos, simplemente debemos reconocer que necesitamos al Señor. Esto no es un tema de dónde estás, sino en quién estás. Y lo que necesitamos es estar en Cristo Jesús, el único que asegura verdaderamente nuestra salvación. En este tiempo andamos estresados, preocupándonos y enfocándonos, amados, por un bendito orgullo de que queremos aparentarle cosas a la gente, de que no podemos medio comprarnos algo, de que no podemos lograr algo porque enseguida se lo queremos restregar a las personas por un bendito estado de WhatsApp. Y eso lo que evidencia verdaderamente, hermanos, es el orgullo que tenemos dentro de nosotros, la sed de prestigio, la sed de ser reconocidos, y que muestra sencillamente, hermanos, la inseguridad que tenemos en nuestro corazón. La inseguridad porque no hemos entendido quiénes somos en el Señor. Y por eso andamos por la vida queriendo llenar las expectativas de toda la gente, queriendo aparentarle cosas a la gente. Hermano, lo que verdaderamente debe gloriarnos a nosotros es que seamos hallados en Cristo Jesús, que seamos aprobados en Él. Eso es lo que necesitamos como hijos de Dios. Soltar el orgullo, soltar la vanagloria. Lastimosamente estos discípulos tenían esa sed de vanagloria, tenían ese orgullo en sus corazones, tenían ese deseo de querer estar por encima de los otros. Y esto, hermanos, es completamente destructivo. Es por eso que más adelante les lava los pies y empieza a decirles la verdadera grandeza está en que se sirvan entre ustedes
Esa es la verdadera grandeza, en que ustedes busquen beneficiar a aquellos que sencillamente no pueden hacer nada por ustedes. Esta es una de las razones por las cuales le dicen Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que si tuviereis amor los unos por los otros. Por eso es que Jesús le dice esas palabras, porque ellos no se estaban amando entre ellos, porque no se estaban considerando entre ellos. Simplemente venían con un bendito pleito de compararse y de definir quién tenía un mayor rango entre ellos. Hermanos, Jesús les está diciendo aquí, ¿cómo creen ustedes que ustedes van a cumplir con la gran comisión si entre ustedes no se aman? Yo pregunto algo, ¿cómo la gente va a creer allá afuera? Hermanos, si nosotros estamos aquí pendientes de pisarnos la cuerda o la manguera, como dicen por allí. ¿Cómo la gente va a creer allá afuera si entre nosotros aquí andamos con una bendita envidia y andamos jalándonos de los cabellos? ¿Cómo el ser humano allá afuera va a creer si en tu propia casa, donde se supone que debe haber paz, lo que se escucha es una gritería, una desesperación? Y lo que se ve lastimosamente es una doble vida y un doble ánimo. Hermanos, necesitamos que nosotros prolifere el amor de Cristo y que ese amor se vea evidenciado a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida, hermanos. Lo hemos hablado muchas veces. Hemos limitado nuestro cristianismo a media hora de brinquitos y de saltos aquí, pero cuando salimos para allá afuera cambiamos totalmente. Hermanos, en la congregación todos podemos aparentar que somos cristianos, pero donde verdaderamente probamos si somos hijos de Dios es allá afuera, hermano. Allí en tu trabajo, cuando te pasan todas las minifaldas por delante, es allí donde compruebas verdaderamente que eres creyente. No que te busques una congregación muy bonita donde la gente brinque, salte, donde el predicador sea muy efusivo y muy carismático y te empuje. No, hermano, eso no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación verdaderamente es que nazcas de nuevo. Es que creas verdaderamente en el Señor Jesús, que aceptes lo que la palabra de Dios dice, que en tu intimidad, hermanos, sea el lugar donde más glorificas al Señor. Porque teniendo la oportunidad de prender el televisor y ver pornografía, no lo haces. Porque teniendo la oportunidad de responder a esa señora o a esa mujer que te está escribiendo a las 12 de la noche, tú la mandas a callar y le dices, me haces el favor y no me escribes más. Es allí cuando verdaderamente demostramos el carácter de que somos hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Necesitamos una verdadera conversión en nuestras vidas. Lo que pasa es que lastimosamente, hermanos, nos han vendido un evangelio de plástico, un evangelio falso de mantequilla, que no es la verdad. Necesitamos un cristianismo serio, donde nos paramos derechitos, donde las mujeres se amarran la faldita, donde los hombres se amarran la correa y asumen su responsabilidad, donde se comportan varonilmente, donde no están pendientes de compararse con otros, sino sencillamente de reconocer, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque necesito de tu misericordia todos los días. Todos los días nosotros necesitamos de esa misericordia. Pablo también enseña este mismo principio a la iglesia de Filipo. Lea conmigo, por favor, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, ¿qué dice Pablo? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vea la importancia de la unidad verdadera. Vea la importancia de que seamos hermanos. Vea la importancia de que estamos apoyándonos y ayudándonos los unos a los otros, pero con un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿El bienestar del pastor? ¿El bienestar del predicador? ¿El bienestar de fulanito de tal? No. ¿La fama de la iglesia? No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Al final, unánimes por la fe del evangelio. Lo hemos hablado muchas veces. La razón por la cual la iglesia todavía existe sobre la faz de este planeta es porque el cielo no necesita ser evangelizado. La razón por la cual estamos aquí tú y yo es porque todos nosotros, a través de nuestros talentos, a través de nuestras vidas, a través de nuestras carreras, a través de todo lo que sabemos, podamos promover juntos la predicación ¿de qué? Del evangelio. Pero los discípulos estaban tan absortos en sí mismos que ellos eran incapaces de conectar su propia historia con lo que Jesús acaba de anunciarles acerca de sus propios padecimientos en la cruz. Y se estaban disputando los primeros lugares en el reino. Veamos versículo 34. Mas ellos, ¿qué hicieron? Callaron, delatados, es decir, delatados y avergonzados. Los discípulos quedaron sin palabras, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esta disputa fue posiblemente provocada por el privilegio dado a Pedro, Jacobo y Juan de estar ¿en dónde?
en la transfiguración. Posiblemente eso fue lo que hizo que esa espinita entrara allí. Y ellos empezaron con ese tema. ¿Pero por qué? ¿Por qué él y por qué yo no? Yo me pregunto, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo tengo más tiempo en esta congregación? Yo exijo que se me diga por qué. Hay privilegios para otros y para mí no. A veces no entendemos, hermanos, que esto no se trata ni de tiempo ni de nada. Que esto se trata de ¿qué? De corazones. De corazones que no están detrás de reconocimientos. De corazones que sencillamente no buscan el protagonismo. Hermanos, nosotros vemos lo de afuera. Pero ¿qué ve el Señor? El Señor ve el corazón. El Señor ve lo que tú y yo no podemos ver. Lo que tú y yo podemos ver es lo que la gente nos muestra, lo que la gente nos aparenta. Lo que usted pueda ver de mí es lo que yo le aparento a ustedes. Pero ¿quién es el que conoce verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros? Es el Señor. Y es a ese corazón que se humilla al que Dios se encarga de ¿qué? De levantar y de exaltar. Probablemente esta es la razón por la cual esta gente comenzó con esta guachafita, con este lleve y trae, ¿sabe? Pero ¿por qué? ¿No? Y allí usted los ve torciéndose los ojos, lanzándose puntas indirectas, hasta que explota y caminando comienzan con el problema. Comienzan a pelear, comienzan con un alboroto, con esta contienda que era completamente vacía, que era estéril, que era hueca. La riña de los discípulos evidencia su incapacidad para aplicar a sí mismos las enseñanzas explícitas de humildad dadas por Jesús y el ejemplo del sufrimiento y de la muerte del Señor Jesucristo. Aquí volvemos a ver todos nosotros la contrastada o lo contrastada que era la mente de ¿quién? Del Señor Jesús con la mente de los discípulos. Mientras que Jesús les está hablando acerca de humillación y acerca de ir a la cruz, siendo ese Mesías siervo que da su vida en rescate por muchos, ellos estaban pendientes de la grandeza. ¿Quién de nosotros es el mayor? ¿Quién de nosotros es el más grande? ¿Quién de nosotros es el más digno de tener el mejor puesto y el mejor cargo? Y por cierto, el que más se vea. El más levantado allí donde la gente vea que yo sirvo, donde la gente vea que yo estoy. Y por cierto, si me quitan de ahí, no sirvo en ningún otro lugar, porque es allí donde yo quiero estar. Tristemente, esa es la realidad de muchos de nosotros. Queremos privilegios, queremos los beneficios de ¿qué? Del Evangelio, pero no queremos verdaderamente convertirnos conforme a lo que el Evangelio enseña. Sus delirios de grandeza le habían cerrado el entendimiento. Eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Jesús estaba hablando de sus sufrimientos en la cruz, pero ellos estaban soñando despiertos con una oficina llena de aire acondicionado y repleta, forrada de títulos que levantaran su ego. Ellos estaban soñando con la gloria mientras Jesús hablaba de su muerte. ¿Sí está viendo el contraste? Jesús está hablando de muerte y ellos están hablando de perpetuarse en el poder. Ellos están hablando de un lugar donde los puedan alabar, donde los puedan reconocer, donde puedan, ¿sabe? Echarle ese aire. Oh, qué hermoso eres, qué glorioso eres. Sin ti no podríamos vivir. Qué triste es, hermanos, que en muchas congregaciones el centro de esa congregación no sea Jesucristo y sea un bendito pastor. Donde los servidores están detrás del pastor, que no hayan dónde colocarlo, dónde levantarlo, dónde ponerlo. Hermanos, el único merecedor de la gloria y del servicio, de que nosotros nos entreguemos, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Ya basta, hermanos, de tanta idolatría hacia los hombres. Ya basta de tanto quererle aparentar cosas a los hombres. Esa gente probablemente hasta se olvide de ti. Pero eso es lo que vemos en la actualidad, hermanos. O servimos a Dios verdaderamente, o terminamos detrás de los reconocimientos de los seres humanos. Y con esto yo no estoy diciendo que busquemos servirnos los unos a los otros, pero ese servirnos los unos a los otros debe estar equilibrado. La balanza no se debe inclinar solamente hacia los pastores o hacia los líderes, debe ser hacia todos, hermanos. Yo lo he enseñado en este púlpito y no me cansaré de enseñarlo. El mismo trato que se le da al hermano pastor se le debe dar a quienes, a todos los hermanos por igual. Y yo sé, hermanos, yo sé que eso nos cuesta mucho a veces. Yo sé que humanamente nos cuesta mucho a veces.
Poder ser equitativos en cuanto a la atención, en cuanto al servicio. A veces nos cuesta en nuestra condición caída, pero todos debemos esforzarnos por tener esta actitud de servicio hacia todos y no buscar reconocimiento de nada. Hermanos, si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. Y por cierto, tendré que dar cuentas por todos ustedes, dice la palabra en Hebreos 17:13. Si esta plataforma está un poquito más elevada, no es porque el pastor esté arriba y yo esté abajo, no, es simplemente para facilitar la visión de todos los que están allí. Sencillamente por eso. Pero esto no significa de que está en una posición más alta. No, hermanos. Como dice el hermano John MacArthur, con relación a que Cristo es la cabeza, que el único organigrama que hay en la iglesia es el siguiente: Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, punto. No hay niveles, no hay ungidos por encima de los otros, no que este es mayor que el otro, no. El único organigrama, el único esquema que tiene la iglesia es: Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo. Y eso incluye pastores, maestros, evangelistas y cualquier persona que sirva en la congregación. Jesucristo es la cabeza. Corta el brazo y el cuerpo podrá seguir caminando. Corte una pierna y el cuerpo podrá seguir viviendo, pero corte la cabeza y el cuerpo se muere. Hermanos, si quitamos a Cristo de la iglesia se desploma. Por eso Cristo debe ser lo principal en nuestras vidas en este lugar. Y cuando adoramos a Cristo y reconocemos a Cristo, estamos glorificando ¿a quién? Al Padre, porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y eso trae gloria al Padre. Necesitamos reconocer esto. Así que si venimos a este lugar, no venimos a quedar bien con el pastor, no venimos a quedar bien con mis hermanos, no venimos a quedar bien con nuestra propia conciencia. No, venimos aquí, hermanos, a glorificar y a adorar a Dios, a tres cosas importantes: a perseverar en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿A qué más? A tener comunión, ¿no? A partir el pan, que es la Santa Cena. ¿Y a qué? Y a orar. Esas son las 4 cosas que la iglesia primitiva hacía. Ellos no hacían otras cosas. Esa era el fundamento de sus servicios y de sus reuniones. Allí no habían espectáculos, allí no habían engaños ni magias en los púlpitos para entretener a la gente. No, a eso era lo que se reunía la congregación. Y perdónenme, pero a eso es a lo que nosotros hemos venido a este lugar. A ninguna otra cosa más. A reunirnos para tener comunión. Que al final del servicio, si el pastor no se pega tanto, ¿verdad? Usted puede agarrar un momentico y sentarse con el hermano y decirle: hermano, ¿cómo estás? ¿En qué puedo orar por ti esta semana? ¿En qué te puedo ayudar? A tener comunión, hermanos. A tener comunión. A tomar la carga los unos por los otros. En completa humildad. En completa humildad. Debemos aprender esto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos soñaban con la gloria mientras Jesús les hablaba la muerte. La tendencia de nuestro corazón, hermanos, muchas veces es ir hacia arriba, no hacia abajo. A pesar de que en el fondo esto es lo que nos enseña el Señor. Él les hizo la pregunta al finalizar el versículo 33. No le hizo esa pregunta para informarse, sino para tomar la ocasión y volverlos a instruir acerca de la importancia vital de la humildad en la vida cristiana. Debemos entender que si nosotros queremos ser útiles en el reino de Dios, esto no es algo opcional. La humildad no es algo opcional. No puede haber salvación ni haber crecimiento en gracia sin humildad. Si no tenemos humildad, hermanos, muchas veces hay cosas que se van a obstaculizar en nuestras vidas. No puede haber salvación. Nadie se va a salvar con el ego inflado. Y no puede haber santificación sin humillarse primero. Debe haber una humillación. Escuchen lo que dice Isaías 66, por favor, léalo conmigo. Dios dice: yo creé los cielos, yo creé el universo. ¿Cómo ustedes piensan hacerme una casa en la que puedan encerrarme a mí? Pero saben que a pesar de que yo no quepo en vuestros templos, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Creador? Dice: miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi presencia, ante mis palabras. Es con ese que yo tengo una íntima y deleitosa comunión. El que es humilde de espíritu, hermanos, el que es humilde de espíritu. Que dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. El que te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Dice Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte. En otras palabras, humildad. Que vivas humildemente ante tu ¿qué? Ante tu Dios. Esa, hermanos, es la voluntad de Dios para con nuestras vidas.
Si usted viene todavía a estas alturas diciéndome, ay pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pues aquí tiene la respuesta, que usted sea humilde. Y por cuanto es humilde, entonces usted va a tener un corazón completamente quebrantado y moldeable por la palabra de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, para que usted haga lo que el Señor quiere que usted haga. A veces andamos por la vida porque nos vendieron un bendito tema de que no, es que yo voy a las naciones, pastor. Esa es la voluntad de Dios para mí, las naciones. Pero ¿cómo está tu cuarto, hermano? ¿Cómo está tu propia casa? ¿Cómo está la sala de tu casa? Necesitamos, hermanos, entender que hay principios básicos en nuestras vidas y que nosotros no podemos pretender estar aspirando a otras cosas si no estamos cumpliendo con lo principal, que es tener un corazón humilde delante del Señor. Hay gente que no quiere pasar por el filtro de la humildad y dejar que sea el Señor el que lo tome de último y lo ponga adelante. No, sino que ellos vienen y se sientan adelante. Ojo, esto es metafórico. Nadie que esté sentado adelante se vaya a sentir mal en esta mañana, ¿no? Pero todos sabemos que esos son los principios. Dejar que sea el Señor que nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. Es lo que debemos comprender con relación a esta humildad. Esa es la voluntad de Dios para ti, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Efesios 4, por favor, lea allí, Efesios 4, versículo 1 y 2. Pablo nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, este es un mandamiento. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, vemos todos los mandamientos verticales, que son los mandamientos hacia quién, hacia Dios. Pero están los otros que son los verticales y el Nuevo Testamento horizontales. Y el Nuevo Testamento nos habla mucho en este tiempo acerca de los mandamientos los unos a los otros. Si nosotros no aprendemos, hermanos, a ser gente que nos soportamos los unos a los otros, ¿cómo nosotros verdaderamente vamos a demostrar que tenemos madurez y que conocemos al Señor Jesucristo? Si la primera característica del Señor Jesús fue que soportó a estos 12 hombres y aún tuvo que soportar al mismo Judas, porque tener carácter y tener humildad es sentarte aún en la misma mesa con aquel que te va a traicionar. Eso es tener madurez, hermano. Eso es ser maduro verdaderamente, que tú te puedas sentar aún con aquel que tú sabes que te va a traicionar, pero que tú puedas tener paciencia con esa persona. Porque esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Necesitamos esta madurez en nosotros, esta actitud de madurez para aprender a soportar a la persona. Si yo estoy en una congregación y veo que tengo personas que son irritantes, que me cuesta, porque son hermanos que todavía les falta crecer, ¿no? Y que uno no dice, Señor, te lo llevas o te lo mando. A veces los hermanos tienden a decir eso, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Aprender a soportar. Pero si tu opción más rápida es agarrar tus cachachá e irte a buscar a otra congregación, yo te pregunto, ¿tú pasaste la prueba que el Señor te permitió en este lugar? No, raspado. Lo que hiciste fue evadir, pero no fuiste responsable en querer cambiar tu actitud. Y es que mucha gente, hermano, cuando tú lo confrontas y le hablas y les dices las cosas y le hablas y le resaltas el pecado donde ellos saben que tienen que cambiar, la vía más rápida, hermanos, es que agarrar e irse. E ir a otro lugar a engañar a otras personas. Perdóname, pasarás toda tu vida de iglesia en iglesia, pero debes entender que esto no se trata de cambiar de iglesia. Si no cambias de corazón, de nada te sirve, hermano, que vayas al lugar a donde vayas, porque tarde o temprano esas personas, esos pastores se van a enterar de quién eres tú verdaderamente, y probablemente cuando se enteren tendrás que salir de la misma manera, porque esa es la verdad. No queremos ser confrontados, no queremos aprender a soportar. Debemos soportar, hermanos. Soportar. Si hay un hermano que es difícil, habla con ese hermano, exhórtalo en privado. Y exhortar, ¿qué es? Aconsejar. Es decir, hermano, mira, yo considero que tú debes cambiar esto. Y tú con eso no estás pecando. ¿Por qué? Porque la palabra nos da mandamiento acerca de eso. Si tú no lo haces, tú perjudicas la vida de ese hermano. Pero si tú tienes la posibilidad, la madurez, las palabras dirigido por el Espíritu Santo para sentar a ese hermano y decirle las cosas, debes hacerlo, hermano. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si no, entonces, ¿cómo vamos a demostrar verdaderamente el amor por la otra persona? Necesitamos aprender a soportarnos los unos a los otros. Si Dios me puso en un lugar, es para crecer en ese lugar, no para buscar las imperfecciones,
no para ver dónde se equivoca la gente, no para ver qué dejan de hacer, entonces para decir, ay, ya no me siento igual, es que ya no me hallo igual, ya no me siento igual. ¿Quién te dijo que esto es por sentideras, hermanos? Esto es por una convicción de saber que yo tengo que afirmar mi vida en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y aquí cada quien debe entender que el pastor no es dueño absolutamente de nadie. Usted le pertenece al Señor. Pero el día que usted vaya a tomar una decisión que sea una razón bíblica, una decisión bíblica, no me venga con tonterías de que con sentideras. Hermanos, porque con sentideras usted no se va a salvar. Necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Que usted me pueda venir con la palabra y decirme, mire, por esto y por esto. Ok, vamos a sentarnos a ver si eso es así, si eso es verdad. Pero lo demás, hermanos, cualquier decisión que tomemos en la vida y no sea fundamentada en la palabra, sencillamente son excusas de hombres para evadir nuestra responsabilidad de cambiar y de ser transformados por la palabra. La tendencia de nuestros corazones es ir entonces ¿hacia dónde? Hacia arriba y no hacia abajo. Es como el tobo lleno de cangrejos. Agarre un montón de cangrejos, métalos en un tobo, ¿y qué van a hacer? Van a buscar salir. Y cuando uno está a punto de salir, entonces viene el otro y ¿qué hace? Lo jala y lo lanza para abajo. Y entonces cuando ese va a salir, viene otro, lo agarra y lo lanza para abajo. Así parecemos muchas veces en la vida, en nuestra vida secular, en nuestra familia, en nuestra casa. No queremos ver que nadie salga adelante. No queremos ver que otro sea exaltado por el Señor, sino que buscaré todos los medios posibles para agarrar y ¿qué? Lanzarlo de nuevo para abajo. Debemos aprender a soportarnos. Debemos aprender a tener humildad en este sentido, a tener mansedumbre, con paciencia con los unos, con los otros, con la misma paciencia que el Señor tuvo de nosotros. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Humildad y mansedumbre, esa es la esencia de la vida cristiana. Mateo 11:29, que dijo el Señor Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero humilde de corazón. Esta no es una lección fácil de aprender. Esto no es fácil de aprender. De ahí la importancia de las palabras que siguen a continuación en los versículos 35 y 37. Aquí vemos una lección sobre la verdadera grandeza del reino. Versículo 35, lea conmigo. Entonces él se sentó. Ya hemos hablado anteriormente que cada vez que un rabino generalmente se sentaba, ¿era para qué? Para enseñar. Y que cuando ellos se sentaban era porque iba a decir algo serio y la gente se activaba. Entonces aquí el Señor Jesús se sienta y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿sí lo ve? Si alguno quiere ser el primero, lo que los discípulos deseaban sin duda alguna era eso, era ser los primeros. ¿Qué dice el Señor? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto se refiere al concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo y la grandeza derivado a su cultura. Es decir, Jesús les está diciendo que ese concepto que tenían derivado al mal ejemplo de los fariseos o de las personas religiosas debía cambiar completamente. Ese concepto errado debían cambiarlo. Quienes buscan dominar sobre otros no serán los más grandes en el reino de Dios, sino aquellos que humildemente sirvan a otros. En otras palabras, ustedes piensan que el camino hacia ser el primero es elevarse a ustedes mismos. Eso es lo que el Señor les está queriendo decir aquí. Pues yo les digo que la forma de ser el primero es humillándose. Es humillándose, porque el orgullo hará que pierdan aquello que perciben que quieren. No puedes conseguirlo de esa manera. Es lo que el Señor Jesús nos está enseñando acá. El orgullo hará que aquello por lo cual se quieren matar entre ustedes, hará que pierda valor y sentido. Porque el orgullo hace que logres cosas por vanagloria para alimentar tus delirios de grandeza. Eso es lo que hace el orgullo. Porque el orgullo hará que logres cosas, pero hará que te quedes solo con tus cosas. ¿Cuánta gente se mata y no le importa ser déspota con todos y logra sus metas y sus éxitos, pero al final se termina quedando solo totalmente? Se queda con su casa, se queda con sus títulos, se queda con lo que logró. Felicitaciones, vaya, pero solo, por arrogante. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo hará que te remontes en la cúspide de tus deseos egoístas, pero te hará perder personas con las cuales pudiste lograr esos logros. Te hará perder personas con las cuales pudiste haber compartido esos logros.
Esto, hermano, esta enseñanza nos dice que debemos esforzarnos por ser servidores. Esta enseñanza nos dice que debemos esforzarnos por ser servidores, no dados a la mediocridad, sino al ímpetu de ser, de querer ser los que más se involucran con el beneficio de los demás. Eso es lo que debemos hacer. Es decir, ¿quiere ser grande? Entonces váyase ¿para dónde? ¿Váyase para dónde? Váyase para atrás. ¿Quiere ser grande en el reino de Dios? Entonces váyase para atrás, porque desde allá podrá ver mejor quién necesita ayuda. Eso es lo que aquí el Señor les está diciendo. Dejen de buscar los primeros lugares. Ustedes quieren grandeza, entonces váyanse para allá atrás y desde allá atrás ustedes van a ver quiénes tienen necesidades para que busquen suplir esas necesidades. Ese es el principio verdadero de servicio, de humildad que el Señor está enseñando aquí con el tema de no querer ser los primeros, de no querer ser los más grandes, sino de dejar que sea la voluntad de Dios en nosotros para que Él haga con nuestras vidas y nos ponga donde Él quiera ponernos, no porque lo estamos buscando. Necesitamos comprender la importancia de no querer buscar lugares ni de ser reconocidos. Pero eso no quita el hecho de que nosotros debemos ser diligentes y sí tener un deseo de que si el Señor pone en nosotros el deseo de servir, entonces sí tenemos que esforzarnos para correr, para buscar esforzarnos, para darle gloria a Dios. Eso sí debe existir en nosotros. Es una actitud de servicio, pero no es una actitud de servicio vinculada con una mezquindad o con un deseo de vanagloria. Y eso nos lo enseña Pablo en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. En nuestro servicio, en un deseo verdadero de servicio, en un deseo verdadero, genuino, de querer servir a los demás, nosotros debemos esforzarnos, hermanos. La palabra nos llama a que si vamos a correr, ¿para qué? Para obtenerlo, para lograrlo. Segunda de Corintios 5:9, Pablo también dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, que lo que vas a hacer, lo haces con el deseo de glorificar al Señor. Cristo no está diciendo, si alguno quiere ser el primero, lo voy a castigar poniéndolo de último. No, Él no se está refiriendo a eso. No es una advertencia, es una instrucción. Es decir, esfuérzate por ser un servidor, pero un servidor humilde, que no busca reconocimientos, sino que lo haces totalmente desprendido para agradarme a mí. Tú puedes desear tener la ambición de ser agradable a Dios, claro que sí. Pero la forma de alcanzar esa meta en los dominios de Dios es muy diferente a la metodología que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña que el más fuerte, que el que más corre, sabe, el que más va adelante, que no importa a quién le corte la cabeza, a quién pise, a quién se lleve por el medio, eso es lo que nos enseña el mundo. Pero en los dominios del reino de Dios, de su iglesia, las cosas son totalmente diferentes. Cuando alguien busca estar al frente de la fila, es porque esa persona quiere servirse de primero. Pero el Señor está diciendo aquí que lo que debes hacer es colocarte atrás con la disposición de servir a los demás. Esa debe ser la actitud. Un siervo es un individuo cuya vida está dedicada a poner atención a las necesidades de los otros. Vuelvo a repetir eso. Un siervo es un individuo cuya vida está dedicada a poner atención a las necesidades de quienes, de los otros. Los siervos no son meros espectadores sentados en el palco, en un palco esperando a que les sirvan. No, los siervos son hacedores. ¿Qué son los siervos? Los siervos son hacedores. Los siervos son personas que se colocan detrás para ver quiénes necesitan ayuda. Y Cristo dice, esos son los grandes según el criterio de mi Padre. Esos son los grandes según el criterio de Dios. Dicho de otra manera, lo que el Señor está diciendo a los discípulos aquí es, sean como yo, sean como yo. Y Él no está pidiendo nada que Él no haya dispuesto o que Él no se haya dispuesto a hacer. Hermano, eso que Jesús estaba diciéndole o enseñándole a los discípulos, ya Él lo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque Él vino aquí a dar su vida en rescate por muchos. En Juan 13:3
Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Versículo 14, pues si yo, véalo, pues si yo, el Señor y el Maestro, que ustedes están reconociendo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dejado. Hermanos, ninguno de nosotros en este lugar puede decir que no tenemos un ejemplo de servicio. Aquí vemos este ejemplo. ¿Cuál debe ser la identidad del cristiano, del creyente verdadero, que va a buscar el bien para los demás? Que no se va a quedar tranquilo, que no se va a acomodar, que no va a tener una actitud cruzada de brazos a esperar que los otros hagan cosas por él. No, sino que va a decir en qué puedo ayudar, hermano, en qué te puedo servir, hermano, en qué puedo ayudar, pastor, ya sea predicando en la calle, hablándole a la gente, hermanos, pero debemos hacer algo, que todo lo que tenga que ver con nuestras vidas tenga la intención de servir para el reino del Señor. Todo, hermano, lo que tengamos, ponerlo al servicio del Señor. Y con esto no quiero entrar en manipulaciones, pero el Señor nos invita a eso. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí hay una promesa, hay una bienaventuranza, que los que sirven son bienaventurados. Los que aplican todas estas enseñanzas son bienaventurados. Tú tienes que ser servidor de todos, incluyendo a aquellos a quienes muy poca gente suele prestar atención. Tú tienes que ser servidor de todos, aún de aquellos que no pueden devolverte el favor. Tú tienes que ser servidor de aquellos que no tienen un brillo según el criterio del mundo. Versículo 36 y 37, vamos terminando. Y tomó a un niño. La palabra griega significa a un infante, un niño pequeño. Si se encontraba en la casa de Pedro, pudo haberse tratado de uno de los hijos de Pedro. El niño se transformó en la enseñanza maestra de Jesús, en un ejemplo del creyente que ha llegado a ser tan humilde y confiado como un niño. Aquí el Señor no está hablando específicamente de un niño como tal, sino de toda aquella persona que llega a los pies de Cristo, que nace de nuevo y que es como un niño. Es decir, que a toda persona que llegue a Cristo, que esté en los caminos del Señor, que nazca de nuevo, que se integra al cuerpo de Cristo, nosotros debemos atenderlo, dice, y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. No se refiere a niños en sentido estricto, sino a los creyentes verdaderos, aquellos que se han humillado a sí mismos, haciéndose a sí mismos como niños. Aquí Jesús está hablando de creyentes, de gente que está anexándose al cuerpo de Cristo, y que si nosotros buscamos hacerle el bien a esos hermanos, a esos creyentes verdaderos, entonces somos bienaventurados. Entonces lo estamos aceptando Él, pero no solamente a Él, sino que estamos como recibiendo también ¿a quién? Al Padre, hermanos, a Dios mismo. Es como si estuviéramos sirviéndole a Dios mismo. John MacArthur decía o dice, un bebé no tiene poder. Un bebé no ha logrado nada, él no tiene grandeza alguna, es débil, es dependiente, es usualmente ignorado, es vulnerable, no tiene nada que ofrecer. Y ahora Jesús está diciendo, si tú recibes a un creyente solo por el hecho de creer en mí, aunque no haya logrado ninguna de las cosas que llaman la atención a las personas del mundo, si tú haces eso, me estás recibiendo a mí. Y al recibirme a mí, ¿verdad? Estás recibiendo al Padre que me envió. Hermanos, es servir desinteresadamente a cualquier hermano de la iglesia. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué puede hacer un bebé? El Señor Jesús agarró un niño y lo colocó un infante. ¿Qué puede hacer ese niño? ¿Qué puede tener ese niño? Si más bien los niños en aquel tiempo eran opacados. Eran un poco como puestos a un lado. ¿Qué podía hacer ese niño para retribuir al Señor Jesús? Nada. De la misma manera, cuando un creyente forma parte de la congregación, y sea quien sea, yo voy a buscarle hacer el bien a ese hermano y a servirle, sin importar que ese hermano tenga o no para retribuir, porque yo no voy a estar pendiente de una retribución.
Entonces, ¿dónde nos mete este versículo en problemas? Que la mayoría de nosotros andamos detrás de servirle a las personas, las cuales después que yo les sirva y les haga el favorcito, también yo después puedo hacer ¿qué? Venga para acá. O sea, por puro interés. ¿Qué puede hacer un niño? ¿Qué puede hacer un niño por nosotros? No puede hacer nada. De la misma manera, nosotros debemos ver a nuestros hermanos como niños que no pueden retribuirnos nada y que nosotros tenemos que tener ese deseo de igual manera, servirles, porque son hijos de Dios. Esto encaja perfectamente con lo que dice el texto de Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa humildad se manifiesta sirviendo a los creyentes en Cristo. Simplemente ¿por qué? Porque son creyentes. Por eso voy a servirles. Jesús está diciendo aquí que la verdadera grandeza en su reino es el servir desinteresadamente a aquellos que no pueden hacer absolutamente nada por ti. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Es servirle a esas personas que no pueden devolverte el favor. Es servirle a aquella persona que todo el mundo rechaza, que todo el mundo excluye, al cual todo el mundo le huye. A esa persona que no puede hacer absolutamente nada por ti, es a la que tú tienes que buscar y ayudarlo, porque recibiéndolo a él, estás recibiendo al mismo Cristo. Él dijo en otros pasajes, si agarras a cualquiera de estos pequeños y le das tan solo un vaso de agua, es como si me lo estés dando a mí. Es como si me lo estés dando a mí. Hermano, entendamos que todo lo que hagamos por alguien que pertenezca a la iglesia, se lo estamos haciendo al mismo Señor Jesús. Y ese principio lo aprendemos cuando Saulo de Tarso iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y Jesucristo se le paró enfrente y le dijo, ¿sabes a quién estás persiguiendo tú? Tú me estás persiguiendo a mí. Por tal razón, hermano, toda persona que cruce por esa puerta y tú la identifiques como una persona que forma parte de esta congregación o que sea un hijo de Dios de cualquier congregación, tú tienes que entender que todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, hacia esa persona es a Cristo, hermano, a quien tú le estás haciendo eso. Por favor, maduremos en esto y busquemos siempre fomentar ese deseo desinteresado en nosotros de querer ayudar a los creyentes en Cristo. El camino para ser grandes en el reino de Dios es un camino de humillación, es un camino de servicio, hermanos. Escúcheme, si como creyentes nosotros no asimilamos esto, si usted como creyente no asimila esto, hermano, usted va a andar toda la vida, se lo voy a decir, usted va a andar toda la vida asistiendo a las congregaciones solamente esperando a que le den, solamente esperando a recibir. Siempre con esa mentalidad de que Dios me solucione el problema, de que Dios me saque la pata del bar, de que Dios me haga esto, de que Dios me haga aquello. Hermano, por esa mentalidad es que nunca crecemos. Porque en vez de venir a la iglesia y preguntar por quién puedo orar, vengo más pendiente de que me dé un escalofrío, de que el pastor me electrocute y me haga allí un electroshock. No, hermano, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a encajonar, porque eso sí es verdaderamente encajonar al Espíritu Santo. Querer todos los domingos hacer un show para que usted se sienta complacido, para que la gente venga, eso sí es encajonar al Espíritu Santo, porque estamos queriendo hacer un estereotipo del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga como desee hacer en la vida de todos nosotros. Y Él no solamente lo quiere hacer aquí en la congregación, Él lo puede hacer en tu casa mientras que vayas en tu carro, donde quiera que estés, porque a Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él es Dios. Él es Dios. Necesitamos la verdad de dar frutos, de ser humildes, de estar prestos a servir, de cambiar nuestra mentalidad. Hermanos, de entender que debemos madurar, que debemos crecer, que debemos avanzar. Necesitamos esta actitud. Por favor, seamos diligentes en meditar esta palabra, hermanos. Recordemos que de verdad que esto debe ser meditado, debe ser digerido. Hay un principio, verdad que no es meditada, verdad que no será digerida. ¿Estás procurando activamente servir a otros en la iglesia? ¿Mantienes los ojos abiertos a las necesidades de los demás? Lucas 18:14, nuestro Señor dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:6, que dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos en la presencia del Señor, y Él te exaltará. El Señor mismo se va a encargar de nuestra exaltación, hermanos. Pero por favor, no estemos detrás de eso.
No busquemos eso como los discípulos lo estaban haciendo. Esto es una fuerte enseñanza para todos nosotros. Aprendamos a ser siervos. Todos nosotros necesitamos aprender humildad. Todos necesitamos, hermanos, agarrar las ínfulas de grandeza y hacerlas que bajen unos cuantos niveles hacia abajo y procurar crecer en cuanto a la humildad. Aplicaciones. Ya para finalizar, aplicaciones. ¿Cómo puedo yo, pastor, aplicar esto a mi vida? ¿Cómo puedo yo hacer para que esto yo lo pueda agarrar y digerirlo y llevarlo a mi vida y aplicarlo? Aplicaciones. La humildad es el antónimo del orgullo. Tú debes entender que la humildad es el antónimo del orgullo. ¿Quién es el padre del pecado? ¿Quién injertó el pecado para que se llenara en la concupiscencia del hombre, para llevarlo a la condición caída y llevarlo a esa actitud? El orgullo fue el pecado del diablo. Fue el pecado del diablo. En uno de sus escritos, Agustín decía, si me preguntan qué es lo más esencial en la vida como creyentes, le diré, lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. El gran evangelista Dwight L. Moody dijo, la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que le sirven. Esa es la verdadera grandeza. Si hay algo que podemos aprender de Jesús y algo que nos hace como Él, es la humildad. ¿Quieres parecerte más a Jesucristo? Entonces busca conocer su humildad, conocer ese carácter de humildad en Jesucristo, la palabra, y buscar parecerte a eso aplicando esa palabra. ¿Y qué es la humildad? La humildad, número uno, es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Número dos, es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos. Es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos. Porque, hermanos, si tú no tienes una correcta estimación de ti mismo, vas a terminar sobreestimándote a ti mismo. Y eso te va a llevar a creerte más que los demás. Entonces, aprender a ser humildes es tener el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce, número tres, una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Número tres, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. La humildad es la voluntaria sumisión hacia Dios, porque es un mandato al que respondemos. Es voluntaria, ya que humillarse es un llamado ¿de quién? De Dios. Humillaos delante del Señor, nos dice Santiago 4:10. Y humillaos bajo la poderosa mano de Dios, decía Pedro en 1 de Pedro 5:6. La verdadera humildad empieza cara a cara con Dios. La verdadera humildad comienza cara a cara con Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, que mientras tú más buscas conocer a Dios, más humilde vas a ser. Porque mientras más te acercas hacia la luz, mientras tú más te acercas hacia la luz, las oscuridades y los residuos que se ven en tu vida van a quedar expuestos y Dios purifica tu vida de todos esos lastres. Mientras más conoces la palabra, mientras más conoces el Dios de la Biblia, no el Dios de los evangélicos de este tiempo, no del Dios de la gente de este tiempo, no, es el Dios verdadero de la Biblia, hermanos. Es el Dios verdadero. Mientras que más lo conozco, hermano, entonces más humildad voy a desarrollar en mi vida, porque más indigno me voy a sentir cada vez más. La verdadera humildad empieza cara a cara con el Señor, conociéndolo a Él. El humilde es humilde porque primeramente es humilde ante Dios, no ante los hombres. El que es humilde porque primeramente es humilde ante ¿quién? Ante Dios, no ante los hombres. Tú no eres humilde primero delante de los hombres aparentándole algo cuando sabes que en privado Dios sabe quién es tu corazón y cómo es tu corazón de altivo. No busquemos ser humildes primero delante de los hombres y después querer aparentarle una falsedad a Dios. No, busquemos ser humildes primero delante de Dios y que eso produzca una verdadera humildad delante de los hombres.
Por favor, hermanos, si no vamos a andar toda la vida, aparentándole cosas a las personas y por un bendito interés. Es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos. Esta estimación contempla dos aspectos. Primero, la indignidad por nuestro pecado y segundo, la gracia de la salvación. Es decir, que en el segundo punto, cuando dijimos que la humildad es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, esa estimación que tenemos de nosotros mismos, cuando buscamos esa humildad o cuando la tenemos, nos lleva a tener una estimación correcta, porque esa estimación que tenemos de nosotros mismos es contemplada ante la dignidad, la indignidad de nuestros pecados, por nuestros pecados. O sea, esa estimación que tengo va a estar vinculada y filtrada por la indignidad, por nuestros pecados. Y segundo, por la gracia de la salvación de Dios. Es decir, en otras palabras, la humildad me va a llevar a mí, a que yo ande en mi camino diario, en mi andar diario, reconociendo siempre la misericordia que Dios ha tenido de mí y la gracia que el Señor ha tenido, la compasión para traer gracia divina y poderme salvar, reconociendo que la salvación que Dios me ha dado ha sido únicamente por gracia. Y que yo no soy quien para andar por la vida, que este es salvo, que este no, que este nunca va a tener oportunidad delante de Dios. Hermanos, no podemos hacer eso. Todo el que a mí viene, dijo el Señor Jesús, yo no le he hecho fuera. Y si tú estás hoy en este día, en este lugar, y has estado bregando durante tiempo, durante años con Dios, y no te has dado cuenta que el problema en tu corazón no es un vicio, no es un problema familiar, sino que es un bendito tema de orgullo y de falta de humildad. Hoy es el día para que tú reconozcas delante de Dios que sin Él no puedes hacer absolutamente nada. Que podrás ir a donde quieras, a cualquier parte del mundo, que podrás comprarte las casas, los carros y los teléfonos y hacer lo que quieras, hermano. Pero si usted no es humilde delante de Dios para reconocer su incapacidad para salvarse a sí mismo, usted simplemente va a ser un bachaco, una hormiga que ha cargado durante toda su vida un montón de cosas en su espalda, pero que delante de Dios simplemente no tiene ni la más mínima esperanza de salvación porque no has reconocido tu pecado delante del Señor Jesucristo. Necesitamos venir ante Cristo en un total arrepentimiento y en una fe verdadera. Lo que ahora somos es producto de la compasión y la gracia divina. Todo lo que tenemos y somos como creyentes es gracias a la obra de nuestro Señor. Es por eso que Pablo dice a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio. Romanos 12:13. Es una ordenanza. No tengamos de nosotros mismos un alto concepto más elevado del que debemos tener. Tú puedes cometer el grave error de andar por la vida creyéndote algo que no eres, hermano. No, pastor, pero es que yo soy esto. Felicitaciones, pero ¿qué culpa tengo yo? No, pero es que yo tengo una casa y yo tengo un doctorado. Y mire, summa cum laude, pastor. Con eso no te vas a salvar. Necesitamos aprender humildad. ¿Qué produce la humildad? Produce una disposición mansa y respetuosa ante los hombres. El resultado natural, el fruto y el efecto necesario de humillarse ante Dios será una estimación respetuosa hacia los hombres. Pablo decía que al contemplar la humildad de Cristo en la encarnación, o sea, el hecho de que Cristo se haya encarnado siendo Dios, podemos entonces mirar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra, que cada vez que veamos a un hermano, no lo miremos por encima del hombro, sino que más bien lo miremos como mayores que nosotros. Eso es una cura para la humildad. Y eso lo debemos aprender todos nosotros. Y cerramos con esto, Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El verdadero creyente tiene esta actitud. El verdadero creyente que le duele su congregación, que tiene una identidad con la iglesia donde Dios la ha puesto, va a tener esta actitud. Va a tener el deseo de enfocarse, de estar unánime, teniendo el mismo amor, teniendo ese mismo sentir. Versículo 3. No hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuánto fallamos en esto? ¿Cuánto fallamos en esto? Todos, hermanos.
¿Cuánto fallamos en esto? Y necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude en cuanto a esto. Somos muchas veces egoístas. Nos llega una bendición y no pensamos en los demás. No pensamos a quién podemos ayudar. Y vaya que todos vamos presos por esto. Porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y eso se nos ha contado como pecado. Por eso es que tú y yo somos pecadores. Por eso es que la Biblia nos califica en Romanos 3:23 como pecadores. Por eso, hermanos. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. 5. Aquí está esta gran verdad acerca de la persona de Jesús. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Véalo. Aquí Pablo está diciendo que Jesús era Dios. Y él no vio el hecho de ser Dios como algo de lo cual agarrarse para jactarse delante de los hombres. Él no vio eso como una oportunidad para llegar aquí y decir, yo soy Dios. No, hermanos, sino que él llegó humillándose, poniendo su vida para rescatar. Hermanos, por favor, Dios mismo, saliendo, teniendo la necesidad de salir por la vulva de una mujer, degradándose a entrar en un cuerpo de un hombre que tiene que ir al baño, que tiene que ir al trono blanco. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer eso? Pero lo hizo, hermanos. Se rebajó a las limitaciones que este cuerpo, esta carne podrida tiene. Y que, por cierto, serán de comer los benditos gusanos. Él se tuvo que rebajar a eso. Siendo Dios, hermanos. Siendo Dios. Y aquí dice Pablo, el cual siendo semejante a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está esta gran resolución que nos enseña que no habrá gloria si antes no hay cruz. Hermanas, por favor, entendamos que nosotros necesitamos reconocer el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo en nuestras vidas para poder hallar salvación. Tú que vienes por primera vez hoy a este lugar y que nunca habías escuchado esto, de parte de Dios te decimos esta verdad con la palabra abierta. Si tú no reconoces la necesidad de que Cristo viniera a morir por ti y que tienes una condición de pecado de la cual tú no puedes librarte ni autolavarte de esos pecados, sencillamente no tendrás oportunidad ni esperanza. Tienes que venir a Cristo arrepintiéndote de todo corazón para buscar una verdadera transformación, para que puedas hallar en el Señor esperanza y esa vida eterna. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No quedará un monarca, no quedará absolutamente ningún rey europeo, ni del Reino Unido, ni de ningún lugar de la faz de esta tierra, que no tenga que reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la gran verdad, hermanos. Jesucristo es el único merecedor de todo el reconocimiento, la alabanza, el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Necesitamos reconocer, hermanos, que Dios le ha dado ese nombre que es ya sobre todo nombre. Y que toda rodilla, y cuando es toda, príncipes, reyes, potestades, influencias espirituales, hermanos, presidentes. Sencillamente, hermanos, debemos reconocer que no habrá orgullo que pueda permanecer de pie delante de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que, por cierto, es pronto, cercano está el día de Jehová, cercano está el día de Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú, hermano, por favor, no te creas mucho con tan poco. No te creas mucho con tan poco. Reconoce tu fragilidad y tu indignidad delante del Señor. Delante de Él simplemente somos almas
necesitadas. Y te lo vuelvo a decir, no te creas mucho con tan poco. Pero es que, pastor, usted no sabe quién soy yo. Eso que tú hayas logrado aquí en el mundo, eso que ha logrado Elon Musk, eso que han logrado todos estos hombres, es lo poco comparado, hermanos, con la gloria venidera que Dios ha prometido para los hijos que Él verdaderamente ha dado salvación a través de Cristo Jesús. Y que a tu prójimo, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque no tenemos nada de que jactarnos.